Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el vídeo de hoy aprendemos el pretérito imperfecto. Este es el tercer pretérito que aprendemos, el tercer tiempo de pasado y el último. Empezamos. Cuando yo era más joven, no viajaba. En mis vacaciones me quedaba en casa. Cuando yo era pequeña, yo tenía el pelo liso. En el siglo XVI, esta ciudad no existía. En estos ejemplos hay pretérito imperfecto. Vamos a verlo. Nosotros ya conocemos dos tiempos de pasado. Primero vimos el pretérito indefinido. Yo hablé, yo comí, yo viví, yo fui. Tú hablaste, tú comiste, tú viviste. Por ejemplo, ayer comí espaguetis. El año pasado fui de vacaciones a Cuba. Y también hemos visto el pretérito perfecto. El pretérito perfecto, como por ejemplo, he hablado, he comido, he vivido, he ido. O esta semana he comido espaguetis 3 veces. En este vídeo aprendemos el tercer pasado, que es el pretérito imperfecto. Estos son los ejemplos que escuchamos al principio. Cuando yo era más joven, no viajaba. En mis vacaciones, me quedaba en casa. Cuando yo era pequeña, tenía el pelo liso. En el siglo XVI, esta ciudad no existía. Estos ejemplos son pretéritos imperfectos. Era, viajaba, me quedaba, era, tenía y existía. ¿Cuándo usamos el pretérito imperfecto? El pretérito imperfecto se usa, número 1, para hablar de acciones habituales en el pasado. Acciones que en el pasado repetimos. Por ejemplo, yo iba todos los domingos al parque. Todos los domingos. Cada domingo yo iba al parque. Entonces, utilizo el pretérito imperfecto. No utilizo el pretérito indefinido. Yo fui todos los domingos al parque. No. Tampoco utilizo el pretérito perfecto, sino que yo utilizo el pretérito imperfecto. Yo iba todos los domingos al parque. Para hablar de estas acciones habituales en el pasado. Número 2. Para describir acciones o personas o lugares en el pasado. Para describir. Por ejemplo, en el siglo XIX no había coches. A veces utilizamos este pretérito imperfecto para contrastar el pasado y el presente. Por ejemplo, decimos, en el siglo XIX no había coches, pero ahora, en el presente, sí hay coches. Y número 3, utilizamos el pretérito imperfecto para describir una acción que estaba pasando mientras ocurrió otra. Es decir, sucede algo, ocurre algo, algo pasa, pero yo hacía otra cosa a la vez. Entonces utilizo pretérito imperfecto. Tranquilos, lo vemos con un ejemplo. Mientras jugaba a fútbol,
jugaba, se hizo daño en un tobillo. Fijaos que utilizamos el pretérito indefinido, se hizo daño en un tobillo. ¿Cuándo se hizo daño? Mientras jugaba al fútbol. Y aquí ponemos el pretérito imperfecto. Entonces, lo utilizamos, 1, para hablar de acciones habituales en el pasado. Yo iba todos los domingos al parque. Número 2, para describir cosas, lugares, personas en el pasado. Y número 3, para describir una acción que sucede, que pasa, mientras ocurre otra en el pasado. Bien, ¿cómo se construye para conjugar el pretérito imperfecto? Como siempre, tenemos los 3 tipos de verbos. Verbos que terminan en ar, como hablar. Verbos que terminan en er, como comer. Y verbos que terminan en ir, como vivir. Tenemos 2 terminaciones. Unos verbos terminarán en aba y los otros verbos en ia. Tanto este como este. ¿Sí? Recuerda que los verbos en er y ir siempre, casi siempre, se conjugan igual. Entonces, vamos con los verbos en ar. Yo hablaba, añadimos este aba. Tú hablabas, tú hablabas. Ella, usted, hablaba. Nosotros hablábamos. Fijaos que tenemos un acento, hablábamos. Vosotras, hablabais. Ellos, ellas, ustedes hablaban. Yo hablaba, tú hablabas, él, ella o usted hablaba, nosotros, nosotras hablábamos, vosotros, vosotras hablabais y ellos, ellas hablaban o ustedes hablaban. Con los verbos que terminan en er o en ir, conjugamos así. Yo comía. O yo vivía. Yo comía, yo vivía. Comías, tú vivías. Él, ella o usted comía, vivía. Nosotros, nosotras comíamos, vivíamos. Vosotras comíais, vivíais. Y ellas o ustedes comían, vivían. Fijaos que quitamos esto, er, ir, y añadimos ia, y la terminación de la persona. Importante, tenemos un acento, comía, comías, comía, comíamos, comíais, comían. Y aquí lo mismo, vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivíais, vivían.
En el caso de los verbos terminados en ar, el acento solo en hablábamos. Ups. Estos son los verbos regulares. Verbos regulares, pero también tenemos verbos irregulares. La buena noticia es que hay 3 verbos irregulares para el pretérito imperfecto. Tenemos el verbo ser, el verbo ir, que también es irregular en el pretérito imperfecto, el verbo ver. El verbo ver. Bien, chicos, chicas, vamos a verlos. El verbo ser. Irregular. Muy irregular. Se conjuga así. Yo era. Yo era. Yo era. Cuando yo era pequeña, tenía el pelo liso. Cuando yo era pequeña, tenía el pelo liso. Eras, eras. Él, ella o usted. Era. Era. Fijaos que la primera persona, yo era, y el, ella, usted era, es lo mismo. Nosotros éramos. 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 Vosotras erais. Y ellas, ustedes, eran. Eran. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais y ellos eran. Después tenemos el verbo ir. El verbo ir. ¿Cómo se conjuga el verbo ir en el pretérito perfecto? Yo iba, tú ibas, tú ibas, él iba, misma forma primera, el yo y el él, ella, usted. Nosotros, nosotras, íbamos, por ejemplo, nosotros íbamos al gimnasio todos los días, a las 5 de la tarde, todos los días íbamos al gimnasio. Vosotros, vosotras, ibais. Y ellos, ellas, ustedes, iban. ¿Iban ustedes al gimnasio todos los días? Por último, tenemos el verbo ver. El verbo es irregular en el pretérito imperfecto porque normalmente nosotros quitamos la E y la R, todo, pero aquí solo quitamos la R. Entonces, el pretérito imperfecto es veía, veía. Las terminaciones son las mismas, pero mantenemos la E. Veía. Yo veía. Tú veías. Tú veías. Él, ella, usted veía. Nosotros veíamos. Veíais, vosotros veíais, ellas, ustedes veían. Fijaos que en este caso sí tenemos el acento en todas las personas, como en vivía,
o comía. Bien, para recordar, ¿cuándo utilizamos este tiempo de pasado? Este tiempo de pretérito imperfecto. Lo utilizamos normalmente en acciones cuando no concretamos, cuando empieza o cuando termina esta acción. Cuando no decimos cuándo es el inicio o el fin, sino que la acción dura en el tiempo. Por eso en estos tres casos utilizamos el pretérito imperfecto. Cuando hablamos de acciones habituales en el pasado, yo iba todos los domingos al parque, nosotros íbamos siempre al gimnasio. Lo utilizamos para describir lugares, personas en el pasado. Cuando yo era pequeña, yo tenía el pelo liso. Me estoy describiendo a mí misma en el pasado. Y eso es algo que dura un tiempo, que no concretamos cuando empieza o cuando termina. Y número 3, para describir una acción que estaba pasando, que pasa, cuando ocurre otra. ¿Sí? Mientras jugaba fútbol se hizo daño en un tobillo. Cuando me llamó por teléfono, yo cocinaba. Bien, chicos, con esto terminamos. Preguntas, comentarios, sugerencias. Dejad vuestros comentarios, todas las preguntas, si tenéis preguntas o sugerencias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, chicas.